El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. Gente común y caminar, gente común para avanzar, gente común por la razón, gente común en movimiento. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. Gracias, Javier. Muy buenos días, amigos. Programa número 47 desde nuestro ingreso al PERI y aquí siempre por Radio Fénix. Hay muchas noticias esta semana, pero me gustaría destacar la firma por error, según se anuncia, del triste presidente que nos gobierna, que ahora parece que ya ni lee lo que firma, le ponen las hojas y él la firma, como si firmara autógrafo, capaz que hasta con dedicatoria los debe firmar. La verdad que siento vergüenza por nuestro país que tenga un gobierno tan de cuarta. Firmó la expropiación de 2 padrones para luego inundarlos sin siquiera leer lo que firmaba, solo para complacer a la multinacional finlandesa, para hacer los mandados al pie de la letra, para complacer al nuevo orden mundial, para complacer a Soros, Rockefeller y a toda esa mafia que tanto mal le han hecho a tantos países como el nuestro, y también a la masonería quiso complacer, la cual integra orgullosamente. Nos llevaron a ser un país de cuarta, un país que da lástima, servil a los poderosos, un país vasallo del primer mundo. El triste partido que nos gobierna se sigue desintegrando. Todos los días se les va algún nuevo dirigente. Nuestro PERI recientemente recibió gente muy valiosa que abandonó al Frente Amplio porque se les hacía imposible habitar en ese partido con tanta mentira y tanto acomodo. Acaba de abandonar también al partido de gobierno José Legazpi, un viejo dirigente con 34 años de militancia dentro del Frente Amplio. Que un dirigente abandone este partido no es noticia, porque la gente de bien, que todavía les queda alguna, se les va a ir yendo porque no pueden convivir con tanto corrupto al lado. Pero quiero destacar algunos conceptos que escribió Legazpi en su carta de despedida. Dice que se retira porque no quiere ser cómplice de los frentistas que se dedican a mentir, dilapidar dineros públicos, dedicarse al amiguismo y clientelismo político. Esto que estoy diciendo lo estampó Legazpi en su carta de despedida. Son términos con lo que yo los califico a estos incompetentes reiteradamente, pero que en este caso es Legazpi quien los detalla. Se trata de un frentista que conoce al partido bien de adentro. Sigo con sus palabras. No quiere convivir con quienes protegen mentirosos, dijo. Ponen los yesos para trancar investigadoras. ¿Cuántas veces dije esto aquí? Ahora es uno de ellos mismos quien lo dice. Imponen la disciplina partidaria por encima de la moral republicana. Y dice que se retira porque no quiere ser cómplice y es su deseo poder seguir mirando a sus nietas a los ojos. La carta la tituló Hasta aquí llegó mi amor. Es un referente frente amplista quien expresó los términos que acabo de detallar. Le faltó quizá llamarlos traidores, porque eso es lo que son.
es lo que mejor los define, porque traicionaron sus ideas, sus promesas y hasta sus propios muertos. ¿Dónde quedó aquella revolución que nos prometieron, por la que murió tanta gente, gente inocente que nada tenía que ver, policías y militares asesinados? Pero también murieron tupamaros, los cuales dieron su vida por una revolución en la cual creyeron, y hoy otros tupamaros los terminan traicionando. Los traicionaron cuando privatizaron el agua, la cual juraron que iban a defender de la avaricia del capital internacional. Los traicionaron cuando votaron la bancarización obligatoria, entregando todos los sueldos y jubilaciones a la banca multinacional. Los traicionaron cuando firmaron el vergonzoso contrato con UPM a espaldas del pueblo, donde van a entregar nuestros dineros y recursos a cambio de casi nada. Los traicionaron cuando se reunieron con Soros y Rockefeller y recibieron la orden de venderle droga a nuestros jóvenes para satisfacer al capital internacional. Los traicionaron a sus propios muertos y los siguen traicionando cuando gobiernan de espalda a los trabajadores en un país donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, donde venden deuda pública de acá 30 o 40 años hipotecando el futuro de las próximas 2 o 3 generaciones, donde extranjerizaron la tierra como nunca en toda nuestra historia, donde la industria y el comercio siguen cerrando, dejando miles de uruguayos sin trabajo, donde la gente sigue abandonando el campo, vendiendo sus tierras a las multinacionales para venirse a los asentamientos de las ciudades. Teníamos un país que producía alimentos en abundancia y de buena calidad, y hoy tenemos que importar más de la mitad de las frutas y vegetales que consumimos, mientras nuestro gobierno solo fomenta la plantación de eucaliptus y de drogas, las que luego nos vende. Traicionaron a sus antiguos compañeros, pero también traicionaron a sus votantes, a todos quienes creímos que eran otra cosa, que eran gente honrada, que eran el cambio. Y vaya si fueron el cambio, pero fue un cambio para entregar al país a las multinacionales, a la delincuencia, a la falta de trabajo. Un país que fracasa en la enseñanza, por lo que cada vez es más ignorante su gente y por lo tanto más fácil de manipular. Porque con solo entregarles una tarjeta del Mides ya tienen su voto asegurado y no se dan cuenta que una vez que se le quite esa tarjeta, otra vez volverán a la más triste pobreza. Porque para sacar a la gente de la pobreza no alcanza con una tarjeta ni con una canasta una vez al año. Para sacar a la gente de la pobreza es necesario crear trabajos con sueldos dignos y que no se vaya a meter el PICNT en el medio, porque entonces lo estropea todo. Alguien que vivió hace más de 2000 años dijo unas sabias palabras aún vigentes, dejando una enseñanza para quien la quiera entender. No le des a los pobres pescados, enséñales a pescar. El Frente Amplio no la entendió todavía y le sigue dando pescados. Hicieron creer al obrero que el sindicalista debe ser comunista. Mentiras y más mentiras. La pregunta surge sola. ¿En Cuba hay sindicatos? ¿En la Unión Soviética había sindicatos? ¿En Corea del Norte hay sindicatos? ¿En China hay sindicatos? Anda a alguno de esos países a hablar de lucha de clases
y seguramente te fusilan en el mismo momento. Utilizaron la democracia cuando les sirvió para llegar al poder, pero cuando fue un estorbo para sus planes, la violaron una y otra vez. Así lo hicieron cuando resolvieron entregar nuestros ríos, a pesar de que la ciudadanía ya se había expresado en que esto no se hiciera. Privatizaron nuestras empresas públicas por partes, a pesar de que el pueblo también había votado para que no se vendieran. En esa oportunidad inventaron las asociaciones público-privadas, creando empresas del Estado, pero que las hacen funcionar en la órbita privada, por lo que no se pueden controlar, porque son muy inteligentes para evadir las leyes y la voluntad de nuestra gente. Violaron la ley de caducidad a pesar de que en 2 oportunidades el pueblo votó que ésta permaneciera firme. Y ahora están desesperados viendo cómo hacer para que los que viven en el exterior puedan votar, a pesar de que ya votamos que no queremos eso. Pero como ven que pierden la próxima elección, están viendo cómo hacer para conseguir los votos que le faltan. Pero por las dudas, le están dando facilidades a miles de venezolanos, cubanos y dominicanos para que vengan al país, a quedarse con los pocos trabajos disponibles y a tratar que esos sean los votos que necesitan. Han venido defendiendo dictaduras como la de Venezuela, con la cual tienen negocios muy turbios y que seguramente algún día saldrán a luz, y también defienden la cubana y la de Nicaragua. Si en esos países que ellos tanto defienden se vive tan bien, si existe la justicia social que ellos defienden, si son el modelo que ellos promueven, ¿cómo explican entonces que la gente se vaya de allí en decenas de miles huyendo del país? ¿Cómo explican que la gente se venga de Venezuela o de Cuba a nuestro país, el cual está hecho pedazos? ¿Es que esos países están todavía peor que el nuestro? ¿Cómo explican que estén tan mal si ese es, según ellos, el modelo ideal? Sencillamente no lo explican porque no tienen ninguna explicación. Pero además han hecho reiteradamente lo que les criticaban a los que gobernaban antes, que lo hacían de espaldas al pueblo. Nunca un partido político gobernó tan de espaldas al pueblo como lo hizo y lo sigue haciendo el Frente Amplio, decretando la mayoría de sus negocios como secretos y así no informar de nada hasta que ya tengan todo firmando, levantando sus manitos de yeso, como decía Legazpi en su carta de renuncia, para impedir que nada se investiguen, utilizando sus mayorías para el provecho de ellos mismos y no para el bien del país. ¿Esta era la revolución que nos prometieron? Por todo esto que les acabo de detallar es que van a perder la próxima elección y mucho les costará poder volver algún día a gobernar este país. ¿Y perderán el gobierno porque los otros son mejores? No, los otros son más o menos lo mismo de siempre. Perderán el gobierno porque utilizaron el poder para su propio beneficio y el de las empresas compañeras. Perderán el gobierno porque utilizaron la mentira como herramienta corriente de engañar a la población. Perderán el poder porque están matando más de un uruguayo por día y el presidente caprichosamente mantiene al ministro del Interior sin ningún fundamento. Perderán el poder porque nos siguen subiendo los impuestos y nos suben arbitrariamente las tarifas de las empresas públicas.
Perderán el poder porque nos siguen metiendo la mano en el bolsillo día tras día con nuevos impuestos y subas. Perderán el poder porque tienen al país fundido y porque se perdieron 40.000 puestos de trabajo en los últimos meses sin que se les caiga una sola idea para revertir esta situación. Perderán el poder porque mientras hay uruguayos que se mueren porque necesitan medicamentos caros que no pueden comprar y en vez de salvar esas vidas, ellos compran museos, tiran el dinero en el Antel Arena o le van a hacer el tren a UPM. Por todo esto perderán el poder y está bien, está muy bien que lo pierda porque no solo traicionaron a sus muertos, nos traicionaron a todos los uruguayos. Basta de importar lo que aquí podemos producir, por una industria nacional fuerte y sustentable, por un país productivo, en serio. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Haciendo para todos de nuestro tiempo el mejor. Verás gente común en movimiento. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Movimiento de los comunes. Gracias, Javier. Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos más o menos con lo mismo. La ministra de Turismo, Kechi Chiang, nos trata de convencer de la muy buena temporada turística que está viviendo el país. Es más, afirma que ya nunca más habrá una mala temporada en cuanto a turismo se refiere. Para ella, todo marcha fenómeno. Ella está muy contenta con su gestión y los resultados que se obtuvieron de la misma. Y agrega que los argentinos, por la situación de su país, mucho no vinieron, pero que fueron menos aún a Chile. ¿Qué tiene que ver si fueron o no fueron a Chile? ¿Será también ministra de Turismo en Chile? Este gobierno y todos sus ministros y todos sus legisladores y todos sus intendentes, cada vez que algo anda mal, buscan algún país que esté peor que nosotros, lógicamente que algunos siempre hay, entonces tratan de convencernos que como hay alguno peor, entonces concluyen que nosotros no estamos tan mal. Ya está, así de simple. Ahora yo digo, para que lleguen siempre a la misma conclusión, ¿es necesario pagarle sueldos tan altos? Porque en vez de buscar soluciones, se limitan a buscar pretextos de por qué les fue mal, de por qué no lograron cumplir el objetivo, y ahí la van llevando. Lo que para la ministra fue una muy buena temporada, mostrando solo con esta afirmación su desconocimiento casi total sobre el turismo, para los distintos operadores fue una temporada muy mala. Desde Maldonado se informa que muchas empresas no tomaron personal extra para la temporada y se arreglaron con el personal de invierno. No ameritaba, expresan, agrandar la plantilla, porque había menos turistas y en muchos casos, principalmente en quienes llegaban desde Argentina, era un turismo más económico. Gastaba menos porque para ellos hoy el Uruguay
le es muy caro. Y sabido es que si los argentinos no vienen, la temporada es mala, por más que la ministra, que es la persona que más debería saber sobre estos puntos, nos diga exactamente lo contrario. O la ministra no sabe de turismo, o la ministra nos miente. Para evitar que la temporada fuese tan mala, el Ministerio de Turismo debería de haber identificado el problema antes que éste se presentase y debería de haber buscado soluciones para que más gente pudiese trabajar. Pero si la ministra sale a declarar que está todo fenómeno, que en Uruguay no hay temporadas malas, entonces no será necesario buscar ninguna solución, porque en su diagnóstico no tiene ningún problema para solucionar. Para saber si una temporada es buena no se debe considerar solo la cantidad de turistas. Es normal que los fines de semana concurran muchos turistas desde Montevideo y otros departamentos a pasar un par de días a algún balneario. Pero ese turismo ya lleva la comida, el combustible en el auto y todo lo que necesita y casi no gasta nada. Lo mismo pasa con los argentinos que pasan por Uruguay pero siguen para Brasil. Ellos en nuestro país no gastan casi nada porque es todo más caro. En las cifras del Ministerio de Turismo estarán contabilizados, pero en la práctica no se los puede considerar como turista, ya que nada dejan al país. Desde el otro extremo del Uruguay, desde el oeste de nuestro país, en Las Cañas, en el departamento de Río Negro, se manifestó que por estos días la ocupación andaba tan solo entre el 10 y el 15%, es decir, entre el 85 y el 90% estaba sin ocupar. Sin duda que esta es la peor temporada en décadas para esa zona del país. Se nos decía que hasta cuando estaba el puente de Fray Bentos cortado, la ocupación había sido muy superior. Vean ustedes lo grave de esta situación. Los operadores turísticos hablan que en esta segunda quincena de enero la caída de los alquileres es de un 25% y se espera una caída aún mayor de alrededor del 40% para el mes de febrero. Son unos 500.000 turistas menos que años anteriores. La temporada pasada llegaron 2.600.000 turistas y esta lo harán tan solo 2.100.000. De toda la costa uruguaya, el único destino que mejoró la ocupación comparando las cifras con el año pasado fue Atlántida, con tan solo un 2% más de unidades alquiladas. Todos los otros destinos tuvieron porcentajes inferiores a los del año pasado. Todos estos datos se los detallo para que vean ustedes cómo mienten o cómo son incompetentes, porque ellos, desde el gobierno, desde el ministerio, están recontentos con la temporada, están copados para que se entienda, o mienten directamente o no saben nada de turismo. Yo que no soy especialista en el tema, estuve hace unos días en Piriápolis y es increíble la cantidad de casas que hay para alquilar. Caminando para lo que sería el norte de la ciudad a tan solo 2 o 3 cuadras de la Rambla, hay por cuadra cerca de 10 o 15 casas disponibles para ser alquilada, cosa que otros años no pasaba. Lo último, para ir ya cerrando este tema, es de que el gobierno se acusa a los comerciantes por cobrar precios demasiado caros. Y ese afirman que sería el motivo por lo cual los turistas vienen menos al Uruguay. A su vez, los comerciantes se defienden argumentando que ellos deben cobrar caro por los altos impuestos que deben pagarle al gobierno.
Esto es como dice la canción de Argentino Luna, ya que estamos hablando del turismo argentino. Son todos buenos ciudadanos, pero el poncho no aparece. En definitiva, si el gobierno entiende que la temporada fracasa por los altos precios que cobran los comercios, entonces debería de haber bajado la presión fiscal para tratar de salvar la temporada. Pero si la ministra entiende que todo anda color de rosas, que la culpa es del gobierno argentino, o del tiempo que no acompañó, o de los comerciantes uruguayos, pero que ninguna responsabilidad le cabe a nuestro gobierno por el costo fiscal, entonces difícilmente encuentre soluciones efectivas para un tema que es vital para nuestro país. O nos mienten o directamente son tremendamente incompetentes. Cambiando de tema y ya finalizando, informar que esta tarde se reúne el movimiento ciudadano Un Solo Uruguay en la ciudad de Durazno. Dejar bien claro que el movimiento de los comunes apoya cada una de sus reclamos porque sus principios coinciden casi en su totalidad con los de nuestra agrupación. Ya finalizando, los invito el próximo domingo a las 10 de la mañana a la audición central del Peri con César Vega y mucho por decir. Nosotros volvemos el próximo miércoles, como ya es habitual, también a las 10 de la mañana con una nueva entrega de La Voz del Movimiento de los Comunes. Gracias por estar ahí, gracias Javier, gracias Radio Fénix. Para que la utopía se convierta en realidad, para que La política social debe ser educación y trabajo para los más necesitados. Darle los medios para que mejoren su situación. Entregar dinero a cambio de nada no es una política social. Movimiento de los Comunes, lista 696. Peri, Partido Ecologista. gente común y caminar, gente común para avanzar. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del Peri, Partido Ecologista, con Roberto Bass. Una forma distinta de ver la política. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Movimiento de